Aquí estamos para hablar de algo que también ha sucedido hoy en varios puntos del país, esta marcha anticuarentena, o por lo menos así se dio a llamar en un primer momento. Lucía, convocada por referentes de distintos sectores de la oposición, ¿no? Entiendo que por aquellos que quieren ser dirigentes en algún momento o por aquellos que lo fueron, referentes de la oposición, aquellos que están en la gestión, caso mayúsculo, Horacio Rodríguez Larreta se separó desde el viernes en aquella conferencia de prensa y con nosotros en vivo aquí en Televisión Pública Noticias hasta hoy, varias veces de esta movilización. Mientras hablamos vemos lo que sucede, si bien hay muchísimos que no bajaron de los autos, esta era la gran preocupación, que mientras la Argentina cuenta día a día una cantidad de casos que a muchos les hace creer que lo peor ya pasó, cuando lo peor está viviéndose, esta era una de las grandes preocupaciones, particularmente la principal preocupación. Después, el hecho de manifestarse, el hecho de rebelarse, el hecho de protestar, es otro. Pero justamente convocar un día como hoy, un día en el medio de los golpes de la pandemia en nuestro país, es bravísima. Decía Horacio Rodríguez Larreta, se separó, han quedado como aquellos que promovieron y hasta fogonearon la movilización, referentes de la oposición que no tienen nada para perder, o incluso aquellos que necesitan ganar algo, ¿verdad, Lucía? Ha dicho Patricia Bullrich, por supuesto la presidenta del PRO, que el 90%, según ella, ¿no? El 90% de los votantes del PRO están de acuerdo con la marcha de hoy. Una marcha, Ariel, que también tenemos que pensar qué la motoriza, a qué se debe, porque si esto es, como fue llamada desde un principio, una marcha anti-cuarentena, ¿por qué en este contexto, cuando la cuarentena empezó a flexibilizarse y tan fuerte en la ciudad de Buenos Aires, con todas las aperturas que hay, es atinada una marcha contra la cuarentena? ¿Es una marcha contra la cuarentena o es una marcha contra el gobierno motorizada por un sector muy claro de la oposición que estuvo ahí presente? Estuvo Patricia Bullrich en la marcha, estuvieron exfuncionarios de Mauricio Macri en la marcha. Esta vez Macri no habló del tema, pero viene apoyando este tipo de convocatorias. Recordemos que en la última marcha, también durante la cuarentena, el expresidente tuiteó una imagen de gente con banderas argentinas en la calle y puso libres, es decir, está clarísima la posición de Mauricio Macri al respecto. Y después, como vos bien decías, una oposición dividida frente a esta convocatoria. Por un lado, esta oposición de Bullrich, del ala más dura, de Pichetto, también Miguel Ángel Pichetto, que dijo, y acá lo tenemos al doc para charlarlo después, que los doctores, los infectólogos no van a poder salir a la calle porque son la imagen de la limitación de las libertades. Pichetto también incitando a la gente a que salga a marchar. Y después, por otro lado, la oposición que gestiona, que gobierna, Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, varios intendentes del conurbano bonaerense como Gustavo Pose, hasta Jorge Macri, te diría, tratando de bajarle el tono y decir, bueno, no es atinado marchar en este contexto. El propio Larreta, que con menos firmeza, pero dijo, esto no es una convocatoria institucional, nosotros no estamos yendo. Y Diego Santilli, que se puso un poco más firme y dijo, no nos parece conveniente. Es interesante separar o plantearlo desde diversos enfoques, ¿no? Desde lo político, desde lo social. Aquí tenemos a nuestro doctor, a Sergio Perrone, que desde el primer día, en un ratito el doctor nos va a contar qué es lo que sucede hoy con los profesionales de salud. Es difícil llegar a los números ciertos, pero mucho más difícil es ponerse en el cuerpo de ellos. Por eso a las 9 de la noche habrá un aplauso masivo, o lo que creemos que será, o que tiene que ser un aplauso masivo. De entrada eran aplausos masivos, como absolutamente sucede en todos los órdenes. La repetición de los hechos hace que las cosas se naturalicen, caigamos en la costumbre, y ese aplauso masivo ya pasó a ser más escaso. Pero a las 9 de la noche quizás volvamos a escuchar a la sociedad reconociendo quiénes verdaderamente trabajan. Ya estoy con Lucía nuevamente para que sigamos entendiendo desde lo político, desde lo sociopolítico, si se quiere, esta marcha. ¿Nos deja su impresión, doctor? Punto uno, gracias por el aplauso, pero ¿sabe lo que le digo a mis pacientes cuando me siento contento y cómodo? ¿Cuándo? Cuando pasan por la vereda de enfrente y preguntan, ¿cómo está usted, doctor? Porque eso significa que él está bien. Con respecto a Pichetto y a Macri, les quiero decir me resulta raro que
gente que ha estado en el gobierno de un país y que hace política no tenga el concepto de libertad. La libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro. Y estas actitudes, este libertinaje que supuestamente promocionan estos políticos, desgraciadamente agrede la libertad de otras personas, entre ellos de muchos colegas de trabajo y de incluso familiares de ellos. Pero pues, es una costumbre que tienen este tipo de políticos, ¿sí? Con Bullrich, Pichetto y Macri. Que les digo una cosa, quédense tranquilos que nosotros, los médicos, vamos a poder salir a la calle. Cosa que me resultaría raro de que ustedes puedan salir a la calle, después de las barbaridades que han cometido y las que cometen, como esta que han cometido hoy. Incitar a esa gente a concurrir e infectarse, replicar un hecho, eso es desconocer la historia, replican un hecho que ocurrió en marzo en España, cuando todas las mujeres se juntaron reclamando por algo que era justo, se juntaron y repicaron las infecciones dentro de España de una forma catastrófica que obligó a todo el sistema de salud a sobreexponerse, a sobreocuparse y que no dieran abasto, no pudiendo atender no solo el COVID, sino las otras patologías. ¿Sí? Así que le diría una cosita. Hace un tiempo quería hacer un artículo que se llama referente a una obra de arte que hizo una de mis hijas, se llama El peso de las palabras. ¿Sí? Y las palabras tienen mucho peso. O sea que lo mejor que les aconsejo a ustedes, no salgan a la calle porque pueden tener problemas, pero lo mejor es callarse la boca, ¿sí? Porque si se callan la boca van a salvar muchísimas vidas. Nosotros lo conocemos al doctor, los sentimientos le brotan, las palabras le salen de adentro. Antes de que usted llegara a trabajar con nosotros, doctor, ya nos empezaba a advertir sobre los peligros que podía llegar a tener cualquier reunión social, cualquier contacto. Y día a día sabemos de su preocupación por las cosas que le van contando sus colegas. A las 9 de la noche se va a dar un aplauso masivo a los médicos, a los enfermeros, a los camilleros. Hago la diferenciación porque no solamente son ustedes, doctor, quienes batallan día a día, todos los profesionales de la salud. Está en uno de los puntos donde seguramente allí adentro escuchen los aplausos, en este caso del Hospital Tornú, tanto y tantos médicos. Está allí Magalí Arens. Magalí, buenas noches. Ariel, buenas noches. Y es como decís, es un aplauso para todo el personal de salud, camilleros, administrativos, instrumentistas, médicos, enfermeros. Son muchísimos trabajadores de la salud los que están poniendo de pie los sanatorios, hospitales y puestos de salud que atienden a todas las personas en medio de esta pandemia. Y hay cifras preocupantes, recién los escuchábamos a ustedes hablar desde el piso al respecto. Y según la Federación de Médicos, por ejemplo, la Federación Sindical de Médicos, alrededor de 17.000 médicos, en realidad personal de la salud, está infectado en este momento y se cree que en las últimas semanas hay alrededor de 2 muertes diarias en todo el país. Es por eso que hoy una respuesta política genuina desde las redes sociales surgió a la marcha que se hizo presencialmente desde el Obelisco, y en las redes sociales piden revalorizar y volver a poner en el eje de lo héroes que son a nuestros médicos y nuestro personal de salud. Como decías, estamos en el Hospital Tornú, acá en instantes creemos que se van a escuchar muy fuertes los aplausos, está todo rodeado de edificios Villa Ortúzar, estamos esperando que eso suceda y cuando así suceda se lo vamos a mostrar acá en Televisión Pública. Vamos a ir tocando, vamos a ir y volver, así trabaja Televisión Pública Noticias, abriendo todos los frentes, tratando de entender qué es lo que le pasa a la sociedad en todos los aspectos y en este caso, hoy más que nada, recordando quiénes son los que más hacen por la sociedad, aquellos que tenían el sueño de trabajar en la salud, doctor como usted, pero no tienen el sueño de tratar de elegir en terapias intensivas, ¿verdad? No, ese va a ser un problema serio. Hay muchos problemas. ¿Sí? El colega de la salud que regresa a la casa no sabe, ¿sí?, si puede infectar a su familia. Usted se imagina, tengo casualmente hoy un amigo, me escribe diciendo que la mujer que es médica volvió a la casa
y está él y los 2 niños pequeños aislados. Gracias a Dios, por ahora, asintomáticos. Y todavía no se han hecho un hisopado para saber si están infectados. Pero ese es un serio problema, porque no solo uno tiene que cuidarse en el trabajo, sino que tiene que cuidarse fuera del trabajo. Y contagiar a otras personas que no tienen absolutamente nada que ver, para uno, que ha dedicado su vida a la medicina, es un serio problema. Por eso hay que extremar los cuidados y más en esta época. Y yo le diría a estos que promocionan estas cosas, no tengan problema. ¿Sí? No tengan problema que uno esté enojado en este momento, como estoy yo, cuando vengo transitando y veo un montón de gente por la calle violando y transgrediendo todas las normas de cuidado para esta pandemia. No tengan inconvenientes. ¿Sabe por qué? Porque somos médicos. Y cuando llegue usted a la terapia intensiva, cuando llegue ese que dijo que era una falsedad esto de la pandemia, cuando llegue a requerir de una terapia intensiva, lo vamos a atender exactamente igual que atendemos al otro, tratando de salvarle la vida. Cuando se infectó Boris Johnson, sí, el primer ministro, primero decía que no había tanto problema. Que decía que no había problema, que qué sé yo, que era... ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Sabe el comentario que tuve? Digo, mire, yo no le deseo el mal a nadie, pero dije, ojalá lo veamos rogando por un respirador en la puerta de una terapia intensiva. Bueno, no iba a rogar por un respirador Boris Johnson porque seguramente lo tendría uno para la cerca, casa. claro. Pero la pasó embromada. Estuvo varios días en terapia intensiva. Y tuvo problemas también con la mujer. Sé que, muchachos, no hay que llegar a ese extremo para darse cuenta de la gravedad de la situación que estamos viviendo. Y es lo más importante, ahora volvemos con Lucía, es un enfoque trascendental el que nos muestra el doctor, porque entiendo que en la comunicación gubernamental debe existir la disyuntiva de intensificar el mensaje, fortalecer el mensaje, con la posibilidad de que empiecen algunos a acusar de generar miedo y de generar un mensaje más tibio, con lo cual puede no llegar a la sociedad. Sabemos que para cada cara de la moneda de una actuación de un gobierno siempre va a haber una crítica. Y acá tiene que seguir siendo firme, porque los números son firmes, porque el porcentaje de las camas son firmes. Volvemos a lo político de esta marcha, Lucía, con repercusiones o con mensajes que incluso se empezaron a escuchar desde hoy bien temprano. Sí, vamos a empezar a ver las repercusiones. Antes te quería marcar un contraste que hubo hoy, porque por supuesto en el aniversario por la muerte de San Martín, el presidente Alberto Fernández hizo una convocatoria al diálogo y dijo, esto nos tiene que hacer entender la necesidad de la unidad nacional. Y Patricia Bullrich también evocó a San Martín, citó a San Martín para dar un mensaje completamente opuesto. Lo que dijo Patricia Bullrich es que cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Creo que es un mensaje bastante peligroso en una situación de democracia, cuando en plena pandemia podemos ver esas imágenes que estamos viendo en este momento en pantalla, con la gente saliendo, por supuesto, a la calle con total libertad de hacerlo, y también la gente con la garantía de que en esta marcha, saliendo con sus autos y algunos a pie, en el obelisco y en los distintos centros que tuvo esta manifestación, no iban a ser reprimidos. Cosa muy distinta a la que sucedió en la marcha de homenaje a Santiago Maldonado por la policía de la ciudad cuando hubo episodios de represión. Esto no iba a pasar y los manifestantes de hoy sabían perfectamente que tienen toda la libertad para poder ir a protestar sin que, como debe ser, ¿no? Claro, como debe ser. Sí, sí. Vamos a empezar a ver, si querés, algunas repercusiones, algunas frases. Lo tenemos por allí al ministro Ginés González García, que dijo, es absolutamente innecesario en un momento de riesgo exponer a la gente por una idea política. Por supuesto, Ginés González García manifestándose en contra. Daniel Lipovetsky, la oposición no debe impulsar ni participar de la marcha. Dijo Estela de Carlotto, si después le falta una cama va a ser por culpa de ellos. Dijo Adolfo Rubinstein, el ex ministro de Salud, que estuvo en varias discusiones en la última semana con Ginés González García. Así todo, dijo Rubinstein, no es el mejor momento para tener aglomeraciones en la calle.
Gustavo Pose, el intendente de San Isidro, dijo que no ve motivos para ir a esta marcha. Y por último lo tenemos a Santiago Cafiero, que dijo: les pedimos perdón a los trabajadores de la salud por no haber podido evitar la marcha. ¿Por qué dice esto Cafiero? ¿En qué contexto? Dice, bueno, ellos son quienes, como lo decía el doctor recién, ¿no? El doctor Perrone, ellos son quienes se exponen, ellos son quienes están todo el tiempo trabajando ahí con el riesgo, ponen en riesgo también a sus familias, ponen el cuerpo, y no se pudo frenar esta convocatoria donde claramente entre toda esa vorágine de gente va a haber gente que ya está contagiada de coronavirus y hubo, si bien se vio a muchas personas con barbijo, también hubo las medidas de distanciamiento. Vemos con mucha claridad que no están tomadas en todos los casos. Sí, seguramente el gobierno tendrá que estudiar en cualquier tipo de marchas, cualquier tipo de gobierno, cualquier tipo de marcha se tiene que estudiar si hay razones escondidas para atender, ¿no? En este caso, más allá del lógico fogoneo de aquellos dirigentes opositores que pueden estar en su casa, o en París, o desde tantos puntos. Tendrá que estudiar, bucear, buscar las razones y escuchar esas razones. También digo lo siguiente, cualquiera que está en política sabe que es utópico el conformismo unánime, ¿verdad? Pero entre esos mensajes, entre lo variopinto de los mensajes, si uno escucha primero mensajes contra la cuarentena para llegar luego a ejemplos o a razones de quejas muy puntuales, estaba este tremendo peligro. Decías Patricia Bullrich, decías Luis Brandoni. Sí, tenemos por allí también otro tuit, porque desde todo el arco político y también, por supuesto, desde el espectáculo, podemos decir, Rottenberg tuitea, le contesta a Brandoni, que fue uno de los que convocó. Claro. Beto, quédate en tu casa, tenemos que estrenar pronto, con un sesgo de ironía, pero bueno, lo vimos a Brandoni hoy marchando y fue, por supuesto, uno de los principales promotores de esta protesta de hoy. Hubo muchos referentes, por eso también, lejos de pensar en una convocatoria espontánea de redes, hubo políticos de la oposición que pusieron su cara y dijeron que era atinado salir a protestar contra el Parque gobierno. Les Ama en teatro y una obra de teatro en cine son extraordinarias recomendaciones.